Continuación del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 24. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando veáis que la abominación de la desolación anunciada por profeta Daniel está en lugar santo, el que esto le entienda bien, entonces los que están en la Judea huyan a los montes, y el que en el tejado no baje a tomar cosa alguna de su casa, y el que en el campo no vuelva a tomar su vestido. Mas hay de las mujeres encintas o de las que están criando en aquellos días. Rogad pues que vuestra huida no suceda en invierno o en sábado, porque habrá entonces grande tribulación, cual no se vio desde el principio del mundo, hasta entonces ni la habrá jamás. Y si no fuesen abreviados aquellos días, nadie se salvaría. Mas en gracia los elegidos serán abreviados aquellos días. Entonces, si alguno os dice, mirad, el Cristo está aquí o allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y obrarán grandes señales y prodigios, de modo que si pudiera ser, caigan en error aún los escogidos. Ya estáis prevenidos. Si pues os dicen, mirad que está en el desierto, no salgáis. Mirad que Cristo está en las cavernas, no lo creáis. Porque como el relámpago sale de oriente y se deja ver hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, ahí se juntarán también las águilas. Y luego, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos se bambolearán, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces planearán todas las tribus de la tierra, verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad, y enviará a sus ángeles con trompetas y voz potente, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde lo sumo de los cielos hasta su extremidad. Escuchad una comparación tomada de la higuera. Cuando sus tallos están ya tiernos y las hojas han brotado, sabéis que se acerca el verano. Pues del mismo modo, cuando veáis todo esto, sabed que el Hijo del Hombre está cerca, a las puertas mismas. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo eso suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, este capítulo 24 de San Mateo contiene dos profecías. Una profecía acerca de la caída de Jerusalén, que se realizó, tuvo lugar entre 66 y 70 después de Cristo, la caída de Jerusalén, la destrucción del templo, la destrucción total de la ciudad, la matanza por decenas de miles, se cuenta 1,5 millones de muertos, más 100,000 de deportados, esclavos. Esta profecía sí se realizó en el año 70. Por eso nuestro Señor advierte a sus discípulos, a los cristianos de Judea, de la Tierra Santa: cuando veáis la abominación de la desolación anunciada por Daniel profeta, váyanse, salgan de Judea, salgan, váyanse. Estas son las águilas romanas, son las banderas de los romanos, que ya desde el año 63 antes de Cristo ya estaban en la Tierra Santa, pero después de Cristo
después de Cristo, los sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los intelectuales, digamos, los líderes del pueblo judío, al rechazar a Cristo, el Mesías, al calumniarlo, al hacerlo crucificar y después, a pesar de la resurrección y de la vida del Espíritu Santo, rechazaron a Cristo, a sus discípulos, a los apóstoles y persiguieron la iglesia naciente, a los primeros cristianos, que al inicio todos eran judíos, que bien van a rebelarse. ¿Por qué? Porque aceptaron un falso Mesías, un falso Cristo, que se rebeló pensando libertar al pueblo hebreo de la dominación romana. Entonces, entre 66 y 70 realmente fue una guerra atroz. Al inicio los judíos sí ganaron algo y después el general romano Vespasiano fue nombrado generalísimo, vino y conquistó, destruyó las fortalezas, los pueblos, matanzas, incendios, destrucciones. Finalmente va a ser nombrado emperador. Vespasiano, emperador en Roma, nombra a su hijo Tito como generalísimo. Tito va a asediar poco a poco, conquistar y asediar a Jerusalén, y se dio cuenta que los judíos estaban divididos en dos bandos: los celotas, los más nacionalistas, fanáticos, excitados y ciegos, y los más sensatos, digamos, que sabían que no podían vencer a Roma, al Imperio Romano, querían reconciliación y una paz honrada, pero los fanáticos, los celotas, impidieron y mandaban matar a toda la gente que estaba en favor de la paz. Entonces Tito se acerca, va a rodear Jerusalén y se da cuenta que están matándose entre ellos en Jerusalén misma, matándose, quemando por venganza, por tontera, quemando los graneros del otro bando. Cada uno quemaba el granero para que mueran de hambre. Realmente fue algo tremendo, tremendísimo, y finalmente él mismo dijo que estos demonios se maten entre sí. Yo no voy a asaltar la ciudad por momento, que se maten sí, y el hambre será nuestro mejor aliado. Y finalmente, el año 70, Jerusalén cae, los romanos penetran la ciudad, a pesar de que la voluntad de Tito fue de preservar el templo como obra de arte. Una flecha encendida cae sobre el templo, va a quemarse, van a destruir todo, va a matar a los sacerdotes judíos. En resumen, no queda nada. Van a destruir totalmente la ciudad, las murallas, y dije más de 1.100.000 muertos en esta guerra y más unos 100.000 esclavizados, venidos como animales. Los llevan a Roma para construir lo que va a ser el Coliseo actual, y los que fueron atrapados con armas bien van a ser crucificados en las posturas las más horribles, a tal punto que hasta comieron carne humana. Durante el asedio, unos judíos que querían huir de la ciudad sabían que no había solución, tragaban su moneda de oro para salir de la ciudad con su fortuna, y los romanos olfatearon esta cosa, los mataban, abrían su estómago para sacar las monedas de oro. Todo esto es una imagen de lo que va a pasar también al fin del mundo, antes del juicio final. Por eso nuestro Señor da las dos profecías. Ahora, esta primera profecía sí tuvo lugar el año 70 y fue realizada. De hecho, digamos, Dios respeta la libertad humana. Con toda libertad, los judíos se rebelaron e hicieron esta guerra. Libremente la hicieron, es verdad. Y Dios permitió la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque ese templo, que era preparación para la venida del Mesías, de Cristo, bien, era impedimento a la conversión de los judíos. De hecho, hago una paréntesis, un poco más tarde, antes del final del siglo I, los sobrevivientes judíos van a tomar la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, y eliminar 7 libros de la Biblia hebraica. ¿Por qué? Porque los judíos que leen las Escrituras escuchaban a los cristianos y se daban cuenta que las profecías estaban realizadas. Entonces, para que no se convirtieran al cristianismo,
van a tocar unos textos. Primero van a eliminar siete de libros, y especialmente el libro de la sabiduría, que habla muy claramente del Mesías de Cristo. Y después otros pasajes van a tratar un poco de suavizar los términos para que no se den cuenta los judíos que estos textos, sí, Cristo Jesús de Nazaret los realizó. Esto es una paréntesis. El Lutero va a seguir estos, de hecho. Bueno, lo que va a pasar ahora en la segunda profecía. Y bien, la segunda profecía nos habla del fin del mundo, de los falsos profetas que van a venir, de lo que van a hacer milagros extraordinarios por el poder de Satanás, y si fuera posible, los mismos escogidos, los que van a salvarse, serán tentados de escuchar estos mentirosos. Entonces habrá apostasía. Esto habla de otros lugares en el Evangelio. Habrá apostasía de los pueblos cristianos. Actualmente es verdad que ya ningún pueblo oficialmente es católico, cumple la ley católica. Todos los pueblos excatólicos ahora son liberales, son en sus leyes ateos, no tienen ninguna cuenta del Evangelio, incluso en unos lugares, unos países hasta persiguen a los que leen la palabra de Dios correctamente y dicen la verdad cristiana. Entonces hay apostasía de un lado. De otro lado, el mundo actual, todo el mundo ya sabe de Cristo, y también la caridad de muchos va a enfriarse. La caridad de muchos enfriarse. Hoy lo que llamamos el liberalismo, relativismo, todos hermanos, aleluya, no importa lo que hagan. Hasta en la misma iglesia tenemos obispos, cardenales, sacerdotes, disque teólogos, que no tienen fe católica. Cuando un obispo, un cardenal, pasa textos de la Santa Sede que permiten de dar bendición supuesta hombre con hombre en supuesto matrimonio, es una abominación de la desolación en el santuario. Entonces, cuidado. Estos falsos profetas pueden ser con mitra y báculo y cruz en pecho. Toda persona, que sea sacerdote, que sea laico, que aboga en favor del pecado, legaliza el pecado, decir que no hay problema, bien, es un mentiroso falso profeta. El nombre de Cristo habla, pero no representa a Cristo. Toda persona que predica, enseña, favorece, acepta el pecado, en nombre de Cristo, es un mentiroso, un falso profeta, no representa a Cristo, sino el mismo demonio, pero con báculo y cruz, la Biblia en la mano. Bien. Ahora hagamos una pequeña meditación acerca de esto. Entonces, primero dice habrá muchos cataclismos, muchas guerras, muchas pestes, muchos problemas en el mundo. Y finalmente va a aparecer, dice, la señal del Hijo del Hombre, que es la cruz de Cristo, va a brillar, y habrá resurrección de todos. Todos los que murieron en estado de gracia van a resucitar con cuerpos gloriosos, brillantes, hermosísimos, y todos que por desgracia dejan este mundo en pecado mortal van a resucitar con cuerpos horribles, feísimos y destructores, muy feos, como demonios. Y finalmente dije, Cristo va a aparecer, rodeado, claro, de la que más colaboró en nuestra salvación con Cristo, la Virgen corredentora, la que colabora en nuestra salvación, de los santos apóstoles, y los ángeles van a separar los buenos, los santos, los que murieron en santidad, reconciliados con Dios, a la derecha de Cristo, y los malos a su izquierda. ¿Y qué va a pasar después? Bien, después pasará algo tremendo que debe hacernos reflexionar mucho. Habrá lo que llamamos la manifestación de las conciencias. Cuidado, hermanos, cuidado. Manifestación de las conciencias. Entonces comenzará el terrible juicio. Que, hermanos, todo lo que hacemos, pensamos, omitimos, pecados de obra, de pensamiento, pecados internos, pecados externos, todo queda como grabado, todo queda grabado. Entonces va a comenzar este juicio, dice, y este libro de la conciencia que
que escribimos nosotros mismos mientras vivimos, está escrito el bien y el mal que hemos hecho. Dios lo abrirá. Dios abrirá este libro de las conciencias y lo publicará a la faz del universo para honor de los justos, de los arrepentidos, convertidos, y para vergüenza de los pecadores, para glorificación de su justicia y de su sabiduría. ¿Por qué habrá este segundo juicio universal público? Y porque somos seres sociales, en nuestras acciones, nuestro comportamiento, en bien, en mal, tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Hay auténticos santos hoy menospreciados, condenados, denigrados, calumniados, linchados en su honor y en su vida, y auténticos criminales que tienen estatuas, que tienen el honor, que su cara está sobre la moneda, que alaban como benefactor de la humanidad, siendo el contrario. Entonces, allí Dios va a establecer toda justicia. Todo lo que hemos hecho, en bien o en mal, va a aparecer. Nuestro Señor manifestará delante de los ángeles de los hombres todas las acciones, las palabras, los pensamientos de los pecadores, todos los pecados secretos de su corazón, los actos vergonzosos cometidos ocultamente, los crímenes abominables disimulados o callados en la confesión, las malas intenciones. Nada, dice el Evangelio, nada oculto quedará oculto, todo será revelado en este momento. Pensamos esas cosas, queridos hermanos. Cuando estamos tentados, cuando estamos atacados por la tentación, que no es pecado en sí, sino una manera de aplastar la causa del diablo y de fortalecernos, de manifestar que realmente amamos a Dios y el bien. Cuando estamos atacados, hagamos el contrario. Si esto hacemos bien, seremos alabados en este día terrible. ¿Qué pasará después? Bien, después Cristo hará conocer a todas las criaturas reunidas en el gran valle de Josafat las virtudes y las obras de los justos, de todo lo que murieron en justicia, en santidad. Y aún las obras buenas, las más ocultas, todo lo que hicieron de bueno y con sus consecuencias será manifestado. Y también lo mismo de los malos. ¿Qué será de nosotros en aquel día grande de la manifestación de las conciencias? Hagamos un examen de conciencia hoy. ¿Qué será de nosotros? Si hoy nuestro Señor quisiera hacer el juicio hoy mismo, esta noche mismo, ¿qué estaría de nosotros? Entonces vivamos, hermanos, para que nuestro juicio sea favorable y no seamos cabizbajos, avergonzados en este día terrible durante toda la humanidad, de los santos y los ángeles. Vivamos bajo la mirada de Dios. Avivamos nuestra fe. Cada vez cuando pregunto a un niño del catecismo, de primera comunión, ¿dónde está Dios? Con mucha seguridad y confianza Dios dice, está en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Y bien, si Dios está en el cielo, en la tierra, en todo lugar, me ve, me observa y todas mis acciones están grabadas, cuidado. No seamos tontos, no seamos imprudentes, no seamos superficiales, no hagamos lo que tenemos que hacer para pasar bien este examen. Entonces vivamos bajo la mirada de Dios, procuremos no hacer nada que Él no haya de recompensarnos. Hagamos lo bueno, dejemos lo malo. De hecho, la materia del juicio la conocemos ya, está en el Evangelio, son los mandamientos. Hagamos todo lo bueno que podemos, todo lo que agrada al Señor y observemos su santa ley. Y con esto no solamente vamos a ser alabados, sino recompensados. Cuando decimos vida eterna, cuidado, no es una simple palabra, como nuestra vida actual es buena o es mala, o es más o menos tranquila o con problemas, sufrimientos y penas. Y viene la vida eterna, es una vida que nunca se acaba, o de felicidad total y absoluta con Dios, como Dios es feliz, o desgracia, privación de todo bien. Y cuidado, no nos engañemos, en este mundo, aun cuando está en pecado, todavía no ve las consecuencias. Uno peca, come, bebe, duerme, juega, ríe, se distrae, no se da cuenta. Cuando el alma se separa del cuerpo,
bien, esta es hambrienta de felicidad, de gozo, de paz, de tranquilidad, y no la tiene, está privada de todo. Por eso estos sufrimientos, además la compañía de los demonios, de los malvados, como una cárcel de la más tremenda que nunca se acaba. ¿Cuál será la sentencia? Y bien, la sentencia la conocemos también, está en el Evangelio 25 de San Mateo. Entonces nuestro Señor, volviéndose hacia los de su derecha, los escogidos, justos y pecadores arrepentidos, que son justificados por el perdón de los pecados, nuestro Señor les dijera estas palabras llenas de dulzura y de amor infinito, sí, vengan los benditos, los amados de mi Padre, tener la vida eterna, la vida divina. Y ahí dice el motivo también, tuve hambre, tuve sed, me di de comer y beber, etcétera, etcétera. Conocen las obras de caridad. Vengan. Todo lo que hicieron al prójimo, a mí me lo hicieron. Que no olvidemos esto. Todo lo que hacemos en bien o en mal al prójimo, lo hacemos a Cristo. Por lo tanto, tratemos de corregirnos, de hacer todo lo bueno que podemos hacer al prójimo. Si no podemos hacer bien material al prójimo, bien, al menos recemos por el prójimo. Demos el buen ejemplo. Hagamos unas penitencias, oraciones, sacrificios para la conversión de los pobres pecadores. A tal punto que San Francisco de Sales, que convirtió 72,000 víctimas de la herejía protestante, dijo, el grado supremo de la caridad cristiana es procurar la salvación del prójimo. Y hoy nuestros prójimos, por desgracia, a ojos humanos, es verdad que solo Dios conoce las conciencias, pero a ojos humanos, cuando vemos la ley de Dios, los mandamientos y los que nos rodean, si los cumplen o no, bien la memoria de nuestro prójimo son cadáveres ambulantes, por desgracia. Por eso tratemos de ayudar al prójimo con esas oraciones, con esas palabras, con nuestro ejemplo sobre todo. Con nuestro ejemplo, un cristiano debe ser una antorcha viviente, debe ser luz. Vengan los benditos de mi Padre, recibir la vida eterna. Así, muy sencillamente. Vida eterna, gozo eterno. ¿Y qué dirán los malos? Dios mío, volviéndose hacia los condenados, les dirá, váyanse malditos lejos de mí, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Váyanse, no os conozco, malditos de Dios, fíjate, con pecado mortal. Queridos hermanos, esto debe hacernos realmente estremecer de miedo, de temor. Podemos condenarnos. Porque los santos eran tan temerosos, porque dice, puedo traicionarte, Señor, en cualquier momento. Y para no caer en esta trampa del demonio pescador, hermanos, revisemos nuestra vida, analicemos nuestra vida, alejémonos de todo lo que conduce al pecado. Las ocasiones del pecado son fundamentales para no caer en la trampa. Les pido en nombre del Señor, en este evangelio del juicio final, aléjanse de toda persona, de toda cosa, de las redes sociales, de todo que es causa de sus pecados. Por ejemplo, tienes problemas con las redes sociales, córtalo, aléjalo. Tienes problemas de pecado, de ocasión de pecado con otras personas, y bien bloquear a esas personas todas sin excepción y eliminar sus números. Tienes problemas con las redes sociales, eliminarlo de tu vida, hijito, no hay de otra. Pero Padre, ¿qué hacemos? Necesito de esas cosas para mi trabajo, mis estudios. Entonces utilízalo de una manera sabia, inteligente. Después de la cena, después, vamos a decir, de las 8, apagar todas esas cosas, no ir ni a su cuarto, en su cama con esos aparatos. Vaya con un rosario, con un libro. Cuidado, como decía nuestro santo hermano Pedro, un alma tenemos, no tenemos dos. Y si la perdemos, no la recuperaremos, así de sencillo. ¿Cuándo vamos a morir? No sabemos. No sabemos ni el día ni la hora. Porque Dios no nos da ni el día ni la hora para que estemos siempre listos. Listos. Queridos hermanos, por favor, pidamos al Señor misericordia
por todas las fallas y faltas, malos ejemplos, negligencias, perezas, pecados capitales y todo pecado mortal, incluso venial. Y si tenemos la desgracia por el momento de estar al borde del infierno, porque es dogma de fe católica que toda persona que en este momento está en pecado mortal está suspendida al borde del infierno, bien, hagamos una buena confesión. No es azar si el día de su triunfo, de su resurrección, nuestro Señor dio a los apóstoles este poder de perdón de los pecados, poder divino, que hoy el demonio arrebató a millones de pobres cristianos engañados por la maldita herejía protestante que cada quien destruye la Biblia a su modo y gusto, alejando la gente de las fuentes de la santificación, que es el perdón de los pecados y el cuerpo sangre de Cristo. ¿Qué dice San Pablo a los Colosenses 1:14? Y bien dice, San Pablo dice, nos libró del poder de las tinieblas, Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo muy amado, en el cual por su sangre tenemos la redención y la remisión de los pecados. Esta sangre purificadora que, hermanos, se comunica en nuestras almas en el bautismo, y si después del bautismo hemos fallado, pecado, en el perdón de los pecados. Cualquier tontito que no entiende nada, ilegalmente, injustamente, nos roba la Biblia, va a predicar, falsificar estos textos, es un crimen. El diablo habla por su boca. En nombre del Señor, claro, falsos profetas. Reciben el Espíritu Santo. A quienes los pecados quedan perdonados, lo dijo el Señor. Como el Padre me envió, yo envío. Reciben el Espíritu Santo. A quienes los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que detenidos, lo dijo el Señor. ¿Creen o no creen en el Evangelio? Eso dice San Juan capítulo 20, 21, 23. Pero cualquier hereje tiene ahora que interpretarlo. No, Señor. Del siglo I al XXI, esta es la fe apostólica. Punto. Estamos saliendo de los falsos profetas. Entonces, queridos hermanos, una buena confesión. Una buena confesión. Y les aconsejo a todos, aprovechen de los retiros espirituales que tenemos. Si Dios quiere, tendremos 2 retiros pronto, del 26 al 30 de diciembre para varones, y también del 5 al 10, otro retiro para varones, aquí en Guatemala. Aprovechen. Si usted nunca hizo retiros, hágalo. No es cualquier cosa, es como un tiempo importantísimo que usted da a su propia alma. Y el que mejora necesariamente mejora a los demás, a su familia, a sus compañeros, a sus colegas, a sus compatriotas, claro. Pero ya hice retiro, sí, hijito, y usted también comió hace 10 años, sigues comiendo cada día. Dios dará en cada retiro las luces, gracias, fuerzas que necesitamos en este momento de nuestra vida. Aléjense también de las ocasiones del pecado para que no nos sorprenda la muerte en pecado mortal. Aléjense de las ocasiones, de los amigos, de los discamigos, familiares, compañeros. Somos cristianos, hemos hecho un pacto con Cristo. Renuncia a Satanás, a sus obras, a sus seducciones. Por lo tanto, no debemos comportarnos más o menos cristianamente unas horas el domingo en la iglesia y 10 veces en la semana como paganos. No. Un cristiano es ungido, consagrado a Dios los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Si eso hacemos, y si vivimos en gracia y santidad continuas, bien tendremos la vida eterna. Si no, hay riesgo. Concluyo. Hermanos míos, ¿qué será de nosotros en este terrible momento del juicio final? ¿Cuál será nuestra sentencia? Eso depende únicamente de nosotros, de nuestra vida en la tierra. Por eso, hermanos, por favor, reaviven su fe. Lean y vuelvan a leer el Santo Evangelio, el Nuevo Testamento. Lean la vida de los santos, el catecismo, que es la síntesis de la palabra de Dios, las obras espirituales. No pasen su tiempo tontamente mirando cualquier perdido, ignorante discípulo de la perdición. Que las mujeres no sean adictas a las redes sociales, a ideas falsas, telenovelas tontas. ¿De quién son discípulas, hermanas mías? ¿De Cristo y María o de cualquier perdida pecadora?
¿De quién son discípulas? ¿De quién quieren ser discípulas? Tengo que distraerme un poquito, pero no mirando cualquier anticristiana perdida, pecadora, maestra de vicios y pecados. El juicio será sobre nuestras acciones. Cuidado, 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 cuidado. Entonces, en resumen, dije, debemos detestar, huir todo pecado. Si hemos fallado, confesarnos sinceramente con dolor, redimir el tiempo perdido. Seamos sobrios, vigilemos, como dice San Pedro, oremos cada día, vivamos santamente. Y el que vive cristianamente, santamente, bien tendrá un juicio favorable, santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios, hermanos, un anuncio. Tenemos el calendario de 2026. No tenemos muchos, traten de tenerlo. Tengo un calendario católico en su casa para que sepan cada día lo que estamos haciendo y qué santo estamos festejando. Y también les aconsejo para preparar bien, hacer bien Adviento y preparar Navidad, este librito de San Alfonso de Ligorio, Meditaciones de Adviento, Navidad, Epifanía. Vale la pena tenerlo. Y también otro librito, una novena para Navidad, de algo muy hermoso, corto, breve, pero muy, muy hermoso. Domingo próximo, Dios mediante, empieza el tiempo de Adviento. Entonces ya los ornamentos serán de morado, los ornamentos, ya no habrá flores, ya no cantan gloria, porque es tiempo de penitencia. Hubo tiempo, y todavía los cristianos orientales, católicos ortodoxos, normalmente en Oriente todavía tienen todo ese tiempo de diciembre de penitencia, de ayuno, como la Cuaresma. Es Cuaresma de Adviento, ya no queda nada. Entonces el tiempo de Adviento no es de compras y de gastos y de deudas y de tarjetas y de... No sean tontos. Es purificación del alma, preparación, obras de caridad, sí. Y que nadie ponga en su casa este ridículo personaje usurpador del lugar del niño Jesús, del Coca-Cola, este ridículo personaje de Papá Noel, no sé qué. De hecho, es San Nicolás de Bari, que está falsificado. Si usted tiene en su casa, no te felicito. Si te pone en tu negocio, no te felicito. Y donde quiera que veas que, mire, eres católico, sí. ¿Por qué no pones el niño Jesús en lugar de esto? De hecho, sería bueno tener una tela, algo de un nacimiento, que se cuelgue a las casas, como hicimos para el Sagrado Corazón. Sea un motivo de fe, hermanos, por favor. Entonces, traten de tener el misal. El misal es importante. Hoy muchos católicos han caído en la trampa protestante. Yo leo Biblia. Sí, hijito, pero la Biblia organizada según la vida de Cristo es el misal. Empieza el Adviento, Juan Bautista, el discurso de Juan Bautista, preparar la vida del Señor, Adviento, Navidad, Epifanía, y después todo lo que viene la Cuaresma que es tiempo de oración, penitencia, arrepentimiento, conversión, ayuno y obra de caridad durante 40 días, y después tenemos 2 semanas las profecías acerca de pasión de Cristo, y después la resurrección de Cristo. Durante 8 días todos los textos que hablan de la resurrección están en nuestro misal. Después después de resurrección, lo que hizo Cristo después de la resurrección. Después viene el Espíritu Santo, 8 días también, textos únicamente del Espíritu Santo. Todos están en este libro. La Biblia del católico es el misal, hermanos. No digo no lean Biblia, pero digo, el misal te da lo importante en la Biblia con el círculo acerca de la vida de Cristo. Adviento, Navidad, Epifanía, Cuaresma, Pasión de Cristo, Resurrección, viene del Espíritu Santo, Pentecostés, y 24 domingos después de Pentecostés, que toda la doctrina de Cristo, que culmina con el juicio final. Entonces traten de preparar bien esta Navidad, que sea la mejor de su vida, con confesión, con oración, con obras de caridad, claro, y sin gastos inútiles. Y por favor, tengan un nacimiento, algo hermoso en su casa, y no este ridículo personaje
Mire, están tomando todo lo que es cristiano, transformándolo. Esta es una parte también de la apostasía. Y como los católicos son tan ignorantes, ingenuos, siguen la moda. ¿Por qué? Porque son ignorantes. Y por desgracia, si los sacerdotes no dicen también las cosas, el pueblo menos lo sabrá. Toda la alegría de tiempo de Navidad, ¿qué es? ¿Cuál es la causa? El nacimiento del Hijo de Dios, hecho hombre para hacer nuestra salvación. No es de playa, placeres y vacaciones y gastos y discotecas. Mira ahora en los países apóstatas, Navidad, ¿cómo la celebran? En discotecas, borracheras y drogas y fornicaciones y pecados. Triunfo del diablo. Bien, entonces que esta meditación del juicio final, como dije, nos haga pensar que los hermanos, y sí les aconsejo mucho, traten de hacer retiros espirituales para ver las cosas con los ojos de Dios. Que la Virgen Madre corredentora nuestra nos ayude a ser cristianos de veras. Nadie sufrió al lado de Cristo tanto como la Virgen María. Es la razón por la que la llamamos corredentora, co-salvadora, la colaboradora en la salvación. Y hoy que millones y millones de católicos no practican, son ignorantes, consultan brujos, hechiceros, yoga, neopaganismo, no van a misa, otros en unión libre, fornicación, otros en adulterio, peor todavía, otros hasta Sodoma y Gomorra. El prefecto de la doctrina de la fe no tiene otra cosa que proponer a los católicos que decir cuidado con la Virgen, ahora no la llaman así. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Uno espera otra cosa de la congregación, la fe, ¿no? La fe moribunda, sepultada, corrompida, intoxicada. No le importa que cuidado con la Virgen, porque esto ofende el ecumenismo con los herejes de Lutero. Pobrecitos. Queridos hermanos, yo temo también que esto haga parte también de la apostasía del anticristo. Cuidado, cuidado, cuidado. Pidamos misericordia al Señor que perdone los pecados de estos dirigentes de la iglesia. Es verdad que reconocemos la autoridad, porque la autoridad viene de Dios, pero hay de los que mal utilizan la autoridad. Capítulo 6 de la sabiduría. Los poderosos poderosamente serán juzgados. Cuidado. Pidamos al Señor que nos libre de toda persona que en la iglesia no tiene fe católica y que manda. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.